Nosotros somos, como decimos nosotros, somos dos locos de la guerra. Bien, y como siempre lo que decimos, lo que prometemos, lo cumplimos. En este momento tenemos acá en la línea lo tenemos a él, a Jorge Guillermo. Bueno, Jorge, acá te saludamos. Roberto, Jorge y Jorge Alberto. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, los tres Jorge, buenos días. Vos sos Valenzuela. Sí, tal cual, la suela que vale, así me decían en la escuela primaria, mirá. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Agradecido por la convocatoria de acá para contestar las preguntas que quieran, lo que deseen saber de mi trayectoria. Bueno, acá yo estoy viviendo en San Bernardo y ha estado lloviendo, ando medio resfriado. Bien. Se nota un poquito, Jorge. Buenos días, Jorge, acá estoy, Roberto Cornejo. Te damos la bienvenida y agradecemos la charla que vas a tener con nosotros. Y como para dar comienzo a esta entrevista, nos gustaría conocer un poco de tu historia y que la gente también se entere de quién es Jorge Guillermo, este gran cantor de tangos, ¿no? Bueno, la historia mía, la personal me la reservo porque es bastante complicada, pero no, mentira. Yo soy un hombre nacido en Parque Chas, en Villa Urquiza, hace 65 años. Soy del signo Virgo, como Borges, como Cortázar, como Olmedo. Y me dedico al tango hace 50 años. He tenido la suerte de grabar con Don Ubaldo Pugliese, con Alfredo de Ángelis. Fui cantor de Atilio Stampone durante muchos años. Y he tenido el honor, siempre digo, gracias al tango, de viajar de cantar en Siria, en Líbano, China, Japón, España, Francia, Suiza y casi toda América. Eso es una apretada síntesis. Tengo un hijo de 38 años, un nieto de 12 años. Y ahora estoy como retiradito acá por el sur de la costa en Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno. Bueno, más allá de este CV, de este currículum que has dado, lo que sí quisiéramos saber también es cómo se origina el interés tuyo por el tango, a partir de cuándo, porque por los años que vos decís que tenés y por los años que empezaste a cantar, deduzco que bueno, arrancaste a los 15 años, pero ¿cómo se originó el amor que vos sentís por el tango? Bueno, en principio, a veces la gente no cree que los chicos que se dedican a esto nace cantando, así como se dice entre comillas. Pero sí es cierto que en mi caso había nacido cantando. O sea que la cuestión genética venía de la cuna. Papá no se dedicó, pero era buen cantor. Mi abuelo materno y de parte de mi madre también, pero no se dedicaron. Así que yo tenía eso ya, no sé, naturalizado. Empecé a hacer rock and roll a eso de los 12 añitos, pero hubo algo que no me cerraba en la energía, hoy se le diría, había algo de violencia, algo de cosas que yo no entendía ahí. Y allá a los 15 años, mi papá me llevó a estudiar canto con el maestro Alvarado, y allí me llevaron a Grandes Valores al concurso de allí. O sea, iban a buscar a este maestro, iban a buscar voces nuevas. Entonces debuto en Grandes Valores y gano una ronda y paso a la final, que no la gano, pero me sirve de empujoncito para arrancar en la profesión. Bien, Jorge, te hago una consulta. Vos estuviste participando en ese entonces en una preselección, se podría decir así, en Grandes Valores. No, me probaban a los chicos, claro, probaban y pasé y bueno, y gané un miércoles. ¿Por qué la pregunta? No, porque justamente yo, si hay una particularidad que siempre tenía, que le agradezco a mi querido padre en este caso, era la locura por el tango.
¿no? Siendo que yo no soy de la capital, soy de acá de la Patagonia. Porque en esa época teníamos esa inyección que nos proponía Juan Carlos Torri, la producción de Grandes Valores del Tango, ¿no? Ese clásico, un corte y una quebrada y enseguida volvemos, que creo que la mejor interpretación era de Juan Carlos Torri, a mí me encantaba, en la época que pudimos haber escuchado las grandes voces que realmente decir, bueno, un Agustín Magaldi, después apareció Agustín Magaldi hijo, después Argentino Ledesma hijo, y bueno, y todos esos que iban apareciendo, que realmente cada uno te proponía un formato de tango en su voz, en su expresión distinta, pero que siempre te chupaba, era un imán para que vos estuvieras atento a ver cuáles eran las nuevas voces, ¿no? Bueno, sí, no sé qué querés que te diga. Yo era muy chico, nosotros veníamos de una gran influencia, como te decía, del rock and roll, de la balada, de la música de los baladistas españoles, italianos, bueno, ni hablar de los Beatles, o sea, nosotros a los mayores los veíamos como allá lejos. Y resulta que más que nada el que me impulsa a hacer tango mi papá, pero yo era un chico muy dócil, o sea, lo hacíamos con la familia, pero no lo elijo yo, eso como por decir así, como una decisión, porque creo que ningún chico hoy en día hay una gran confusión con esto, pero bueno, de pronto... En esa época un chico no decidía qué iba a hacer de su vida más que estudiar, ¿no? Tal cual. Entonces ya por allá por los 20, 21, 22 años sí lo dijo, pero ya había hecho un pedazo de carrerón ahí de los 15 a los 20, a punto tal que a los 21 años viajo a Colombia por primera vez. Casualmente vos pasaste recién a Valdés, y fue mi padrino allá, digamos, era mi tutor, Jorge Valdés, en Colombia, allá por el 81. Pero bueno, el principio de mi carrera fue, por decir así, medio en un vaído grande, porque imagínate que yo de 15 años me daba con gente de 60, era como un chiquito que iba a ir a cantar con los papás. Te doy una idea de esa manera, sí. Claro, sí, tipo el Benjamín, ¿viste? El Benjamín, aquel que, esa era una gran suerte. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Era la gran suerte de tener gente grande alrededor, que con buen tino siempre te enseñaban cómo ellos se manifestaban en la vida para uno ser lo que uno es hoy, ¿no? Eso está más que... Sí, era una sociedad que pasaba la posta, tenés razón. Igual había cierta rebeldía en uno, cierta observación. A mí me presenta ya por los 15, 16 años, me presentaba el Negro Mela, y el Negro Mela, a mí me asustaba el negrito, que era lo más bueno que había, me hacía acordar mucho a Luis Armstrong, y el Negro Mela había sido el glosador y presentador de Don Osvaldo Pugliese, con el cual yo grabo en el 82. O sea... uno se rodeaba de gente, de una llegada, en algunos casos nacional y en otros casos hasta internacional, pero no teníamos una idea de dónde estábamos parados. Era más tocar de oído en las relaciones. Para los mayores sí, te decían, este señor es Rufino, este señor es Goyeneche, este señor es Morán. Y a mí eso había ocurrido en los años 50, ya ellos no eran, por decir así, mediáticos, ni bueno, también estaban en la tele, pero reitero, nosotros éramos chicos generacionalmente para entender qué grandeza tenían esos artistas. Después con los años sí, ya me codié y entendí todo, pero al principio era como dejarse llevar un poquito, ¿no? Te hago una consulta, Jorge. ¿Quién en las voces, en la interpretación, considerás que haya sido tu eje o tu ídolo cuando vos eras chico, cuando comenzaste con todo esto, y que realmente ya tenías inyectada la energía tanguera en tu interior? Contame.
Mira, la verdad que yo tengo una respuesta que no es que no te va a gustar, sino que va a esquivar a la respuesta. Yo no opino de colegas, no, tampoco tuve ídolos, pero voy a tratar de... O sea, nosotros cuando hablamos de nosotros, no sé, yo ni me gusta ni me disgusta a nadie, uno lo ve técnicamente. Correcto. Entonces, no sé, o sea, como digo siempre, Gardel está por arriba del uno, no se lo puede discutir, es el máster, el cero, el doble cero, ¿viste? Correcto. Entonces Gardel está fuera del programa, es el inventor de las medidas, de los llantos, de los calderones, de la profundidad, de la colocación, bueno. Y después sí creo, más que hablarte de esa época, te diría de hoy como los veo, ¿no? Correcto. O sea, hay voces que son técnicamente, tienen un plus sobre los demás, y creo que es Rufino, Verón, Casal, Durán, acaso Marino, bueno, y después están los cantores de orquesta que dan Chanel, Pugliese, Fiorentino con Troilo, bueno. Y después los intérpretes, ¿no? Sí. Es un poquito lo que parece que está como de onda de hace unos 20, 30 años, hablar de los intérpretes. O sea, Goyeneche parte al medio la historia porque instala la idea del interpretador, del decidor. Entonces toda la gente quiere saber qué diferencias hay entre la orquesta, entre Gardel. Y bueno, y después ya tenés entonces estos expresadores en donde aparece Morán, Castillo, Vargas, Sosa, el mismo Rivero podríamos ser, Goyeneche, voces muy características que también los ponen como un costado, como otro grupo en donde el artista supera el entorno, digamos. Correcto. Claro. Jorge, ¿sabés que recién acabás de decir vos, hace un instante, que comenzaste yendo a Colombia, que creo que fue el primer país, ¿no?, donde vos arrancaste tu carrera profesional. ¿Recordás? Seguramente sí, pero me gustaría que le digas a la gente cómo llegaste, cuál fue el primer lugar donde vos cantaste, cuál fue el primer tango que interpretaste y cuál fue la acogida de la gente. A ver, cómo te recibió, cómo te aplaudió, si le gustó. Seguramente que sí, ¿no? Pero nos gustaría que le cuentes un poco a la gente cómo fue tu comienzo en Colombia, porque tengo entendido por la biografía tuya de que vos en Colombia has tenido mucho éxito. Y bueno, son 43 años que llegué por primera vez, llegué de la mano de un hombre desconocido en Argentina, que es Raúl Garcés, y resulta que este hombre allá es un ídolo ya fallecido, tiene un par de obras grabadas que fueron un exitazo allá. Evidentemente, bueno, las disqueras llevaban discos desde antes que Gardel, o sea, fallezca ya en el accidente de Medellín, el tango llegaba porque había una disquera que llevaba tangos, y bueno, y ocurre que me llevan una compañía con este señor Raúl Garcés y Jorge Valdés, Eduardo Adrián, que había estado con Canaro, también me parecían toda gente, imagínate, 21 añitos, y aparte no 21 añitos ni 15 hoy, ¿no? Claro. Pensemos en cómo éramos nosotros hace 45, 40 años atrás, ¿no? Sí. O un poquito más también. Entonces, bueno, había pareja de baile y bueno, que recuerde, lo que sí debutamos en el Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Y el repertorio, el orden no lo recuerdo, pero sí estaba Volvamos a empezar, Más solo que nunca, eso lo tengo claro, La luz de un fósforo. ¿Con qué debuté, con qué estrené? No lo recuerdo exactamente. Ahí conocí que en Colombia era como una estrella nacional también Raúl Iriarte, y otra vez yo estrello su mano y me lo presenta
Gaitán con mucho cariño y respeto, pero no tenía la menor idea quién era, y luego con los años, o sea, todos los artistas allá de Caló, de Angeli, de D'Arienzo, fueron de éxitos rotundos, o sea, de ser ídolos nacionales, ¿no? Así que Jorge Eliezer Gaitán es el nombre del teatro, y Jorge Eliezer es un hombre asesinado a mediados del siglo, era un candidato a presidencia, y bueno, fue de alguna manera el principio de la debacle colombiana de tantos años políticamente. Ajá. Jorge, ¿cuántos años has estado en Colombia cantando? Bueno, yo iba en giras y regresaba, pero allá, o sea, desde el 81 volví con la compañía Tango Review, que era un tipo de compañía tipo tango argentino, tipo Forever. Fuimos unos pioneros ahí después de tango argentino. Y ya después ellos tienen una época muy sangrienta, en los 90, en donde ya no vamos. Y en el 2002 sí llegué a Pereira, y de ahí en más empezó el idilio de trabajar y producir espectáculos allá desde el 2002 hasta el 2001, cuando la crisis de la Rúa acá, cuando el país se incendiaba. A mí me salió 6 meses en la ciudad de Pereira, y ahí es donde conocí Colombia, los últimos 25 años. Mira vos, mira vos. Y con respecto a tu trayectoria y a los países que has tocado, después de Colombia, ¿dónde has estado? Más allá de que, bueno, vos comentaste que has estado en Líbano, has estado en España y has estado en otra serie de países, inclusive China, ¿no? Creo que dijiste Japón. Sí. ¿Qué te pareció el tango en esos países? O sea, ¿qué te pareció no solamente el tango, sino cómo tomaba la gente el tango? ¿Eran argentinos, o en el caso de, en el caso de España, eran argentinos, eran españoles, había gente de otras partes del mundo? Como contá un poco también ese tema. Porque la pregunta es casi universal. Mirá, te voy a tratar de sintetizar. Sí. Cada mercado continental tiene una tendencia, el principio donde menos gusta y donde menos éxito tiene desde siempre es en la Argentina. Bueno, el mismo Gardel, Piazzolla, o sea, lo que siempre ha tenido época donde se baila mucho, pero éxito como el que tuvo Gardel en fuera del país, no lo tuvo acá. Increíble, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra. En Sudamérica la voz masculina o femenina, pero la voz masculina es como que el idioma le permite todavía sobrevivir. Pero ya está también en franca salida. En Brasil triunfó Piazzolla, o sea que traen con una idea más bossa nova, más jazz, pero aman a Gardel. Son espectáculos de 2.000 a 3.000 personas por presentación. Bueno, en Estados Unidos lo que entró fue la danza. En México, que estuve también, el cantado, porque vos fijate que los grandes puertos del Atlántico, sea Nueva York, México o Buenos Aires, han tenido la capacidad de tener las mejores voces del siglo XX, Gardel, Pedro Vargas, Frank Sinatra. O sea, eso es un paneo así muy general. Y en Europa, bueno, evidentemente la sorpresa fue en España, porque Gardel había ido y había sido un éxito y íbamos con miedo, pero eso hablo del año 87, 88. Pero bueno, sí, estábamos sin localidades, o sea, 1 mes y medio en Madrid, iba a la familia real, y ya la gran sorpresa, la última que me doy en Siria, en Damasco, en donde, no, argentino cero, nada. Pero resulta que la gente que hoy
hoy en día maneja redes, la gente que se informa, y la gente, desgraciadamente la gente que tiene tiempo y dinero, yo llené en Damasco con 1.700 personas y conocían todos los tangos. Y además de conocer los tangos, el que más gustó fue Balada para un Loco. O sea, bueno, lo mismo pasó en Líbano, donde había mucha danza, mucha milonga, y en Europa gusta mucho también la obra de Astor Piazzolla, de Goyeneche, también mucho en Europa. Pero eso es un paneo forzado que te hago, porque es muy amplio la cantidad de cosas que me tocó hacer, tuve suerte de hacer, ¿no? Hay algo que destacar al final, que a veces la gente no sabe, a veces no, es casi seguro no sepa, que en Japón piensan que el tango es femenino, que lo cantan las mujeres. Eso ocurre desde que Ranko Fujisawa impone el tango en Japón. Entonces, casi todas las chicas, colegas mujeres han ido, pero varones hemos ido menos. Porque si ellos deberían elegir de no llevar voz femenina y masculina, si deberían llevar una sola de las dos, elegirían la voz femenina. El motivo por el cual les gusta en Japón, algunos lo relacionan con la guerra o algunos lo relacionan con la melancolía, pero yo no me atrevo a dar un cierre, sino que la música es misteriosa y la creación es misteriosa, y se generan cosas que bueno, no son todas explicables, no son todas tan fáciles de explicar. Jorge, sí, decime. Te hago una consulta, más allá, bueno, esto es una típica, ¿no? Porque uno, como dijo Roberto, nadie es profeta en su tierra, generalmente podemos llegar a tener éxito afuera, ¿no? Pero hay un tema muy particular, y te traigo a estos tiempos, como es el tango en la Argentina, porque nosotros somos nostálgicos con el tango de antes. Yo, por ejemplo, me gusta escuchar el tango de antes. Ahora, lo que no conozco o desconozco en realidad es nuevos intérpretes, ¿no? En referencia a la canción, a cantarla. Orquestas, sí, hay orquestas, hay bandoneonistas, hay bailarines, entre ellos yo tengo mi hija que es una eximia bailarina de tango, pero ¿y cantantes dónde hay? Mira, nosotros desde hace unos 50, 70 años, no sé, yo analizando las palabras de Friedrich Nietzsche, sí. Nietzsche dice que un genio eleva algo tanto que lo hace desaparecer. Entonces, después de Piazzolla, de ese hombre que va a ser leído por los siglos de los siglos y que se ha tocado como uno de los 2 o 3 más grandes músicos del siglo XX, o sea, a nivel de Beethoven o Mozart o gente así. Después que se llega ese hombre, es como que cerró la puerta, apagó la luz y lo mandó a la estratosfera. Entonces nosotros lo que tuvimos fue la estrella que siguió brillando 50, 60, 70 años de lo que fue el tango. Ahora bien, en ese interín, lo hablaba el otro día con Cornejo, hay que intentar ver qué pasa con la tecnología. Al principio la tecnología está al servicio del tango, o sea, la radio y el cine. O sea, Gardel es el hombre que sintetiza la tecnología de punta de su época. Pero ya cuando viene la televisión condiciona de otra manera y se necesitaba un tipo de imagen X, y ahí aparece Julio Sosa y los mata a todos, ¿no?
Es verdad. Pero ya después de julio hay un empuje del polaco al final, Rubén Juárez, un poco que desgraciadamente falleció Jorge Falcón, y sin duda María Graña, y tal vez Adriana Varela, que siempre le dan palos, pero bueno, Adriana fue una punta de lanza buena para el tango. Ahora muchas mujeres cantan, ya que Adriana canta, bueno, todas pueden cantar. Entonces, y últimamente Ariel Ardit, que ha hecho producciones interesantes, pero vos fíjate que estamos hablando de un ramillete de artistas más o menos desde el 60 hasta hoy, o sea, en alrededor de 65 años. Claro. Es una franja de tiempo bastante extensa, ¿no? ¿Qué habría que hacer, por ejemplo? Bueno, indudablemente hoy estamos vinculados a una música demasiado comercial, ¿no? Muy comercial, y que tiene que ver justamente con las redes y todo eso, como vos decís. ¿Qué se podría hacer? Yo, por ejemplo, insto siempre o comento siempre de que realmente todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, porque lo que hace el tango y lo que hace el folclore nuestro, lo que viste de Celeste y Blanca la Argentina, es justamente la presentación de historia, de historias, de recuerdos, de costumbres, de modismos, de lenguajes, y realmente cómo tendríamos que hacer, ¿no? Amén de plantearlo en la educación inclusive, porque es parte... En principio, Valenzuela, yo no tengo la capacidad de pensar qué debemos hacer como país o como sociedad. Mi opinión es que no hay nada que hacer y que la evolución marcha a poner un manto de olvido, como han pasado en todos los siglos. O sea, el siglo pasado queda en el olvido. El tema es que uno cree que va a quedar en el olvido uno también, y la verdad uno va a quedar en el olvido también. O sea, el Gardel mata a los payadores, la tecnología matará al tango. O sea, ahora hay un ser humano nuevo en el planeta que no le interesa mucho, ¿no? Teníamos como plan, o tengo yo también como plan, no politizarnos, pero hay que rozar el contexto político. O sea, viene una generación en donde los próceres o los presidentes, por decir así, o las personas que torcieron para bien o para mal, la gente joven de hoy y del futuro no le va a interesar, no le interesa tampoco el arte, no le va a interesar la cultura. Así que nosotros estamos medio desesperados queriendo estirar el siglo XX, pero ya estamos entrando a promediar el siglo XXI, y somos como dijiste vos, nostalgiosos, pero eso lo nuestro va a pasar. Ahora, puede ser que el tango se transforme en música clásica, que creo que ya es música clásica. Yo creo que sí. Entonces sí, puede ser que la gente informada y la gente culta lo quiera escuchar, pero se reduce ya a unos 30 o 50 tangos. Pero nosotros lo popular no sé si va a ser interesante. Es una música un poquito vieja, ¿no? Creo yo, ¿no? Yo me acuerdo fue en los años 80, cuando justamente, ¿cómo es que se llama? Que lo comentaste recién, mirá, lo tenía en la mente, Astor Piazzolla, sí, cuando estuvo en Francia, por ejemplo, que él comienza con esos conciertos, terribles conciertos, que él daba en Francia, donde tuvo un éxito, pero rotundísimo. Era como que al tango tradicional también, era como que era un granito, ¿no? Era un granito porque era el tango contemporáneo, era el tango distinto, no era... era a las orquestas típicas que se escuchaban en Buenos Aires, era totalmente diferente. Este era un tango de teatro, de los teatros de Francia, y fíjate vos que cómo logró revertir obviamente la imagen esa, y se enquistó de una manera tremenda en la Argentina. O sea, se tuvo que aceptar de una manera grandiosa
ese tipo, ese formato de tango en nuestro país, ¿no? Vos sabés que nosotros siempre, ahora todos sabemos de fútbol, pero en esa época evidentemente la gente toda sabía de tango y de fútbol. Si vos pensás en Gardel presentándose en un teatro con guitarristas, o bien en Europa, en los Estados Unidos con orquesta y con películas, lo comparás a los años 40 con toda la gente bailando y milongueando, eso en muy poco tiempo la revolución la hace D'Arienzo, y resulta que tal vez no es el mejor momento creativo el tango. Es el principio pero esto va a ser analizado, criticado por mucha gente, y claro, es mi humilde opinión. Sí. Pero la danza no le quita ni le da más que un negocio, que una popularidad, pero creativamente tenían como que remarla. Troilo, Caló, Gobi, Mafia Lawrence, Pugliese, tenían como que estilizar, o sea, querían estilizar el tango, pero ya Juan y Alfredo de Alli lo hacen bien popular. Entonces yo no sé si se tomaron el derecho de decir, no, Piazzolla no va, pero todos eran de vanguardia. Salgán era vanguardia, Pugliese era vanguardia, pero bueno, se les ocurrió que Astor no, porque Astor estaba un poco infantado de lo que ocurría. No había, algunos dicen que era la quinta pata, y él supo ser la quinta pata. O sea, Troilo, Pugliese, D'Arienzo y Di Sarli, por tomar así 4 patas, y él dijo, no, yo hago la quinta. Y la hizo bien, la hizo bien. La hizo muy bien. La hizo. Y bueno, yo pondría a Salgán, que tampoco vendía mucho, digamos, no era, por decir así, no era el que más vendía o el que más bailes hacía, porque había un tema de escuchar música, y reitero, venía un ser humano nuevo de la posguerra. O sea, Piazzolla agarra bien la década del 60, creativamente la pulsión de los 60 de los Beatles o de Vinicius de Moraes o Jobim en Brasil. O sea, toda esa gente se manda una movida planetaria en los 60, que le duela a quien le duela, fue la que torció la posguerra. O sea, el ser humano encontraba en los 60 un volver a ser creativo, y ya el tango no se sabe anotar en esa. Es más, no se anota más. Pero no es exagerado ni mala onda, pero Piazzolla como que cerró la cosa. Después ya se graba lo conocido. Ojo, ¿no? Rubén Juárez es muy grande y logró grabar cosas nuevas. Uno humildemente aporta cosas nuevas, pero lo que hacen los artistas es cantar obras del 30, 40 y 50, ¿no? Esto me da la pauta de que nos seguimos, es para salvar, ¿no? Para salvar obviamente esta cultura maravillosa del tango. Es como que seguimos aferrándonos a lo que ya está, lo que existe, lo que tuvo éxito. En el caso y vos fíjate que estaba pensando mientras vos comentabas esto, que Astor Piazzolla logró meter inclusive en todas las otras orquestas gran parte de su trabajo, gran parte de su creación, gran parte de esa locura de un gran artista, un eximio artista, y que realmente llegó a todo el mundo, ¿no? Astor hoy es antiguo y más que clásico. La verdad que no sé si es necesario seguir o como heredando hasta la discusión y la polémica de algo que pasó hace 60 años, 65 años atrás. Sí. O sea, nosotros heredamos a veces pasa que yo he observado los cambios sociológicos y para salir un poco del tema, había un famoso, voy a ver si me sale bien, porque es un chiste que yo escuché en la noche, pero se fue actualizando con los años con diferentes personajes, no es grosero ni nada. Dice que se encuentra Sosa con Gardel en el cielo. ¿Me siguen? Sí, atento. Y entonces Gardel le dice,
¿cómo tardaste, Julito? Te esperé tantos años. Entonces Sosa le dice, lo que pasa, dice, que vos viniste en avión y yo vine en auto. Es verdad. Es Sí, cierto, sí, es cierto. tal cual. Sí. Es cierto. Bueno, eso yo lo escuché con Gafrune, que dijo que fue a caballo, Claro. con Monzón o con Galíndez, que chocaron con un auto. O sea, yo en la noche, imagínate 50 años de noche, uno llegaba a un boliche y había fallecido, suponte, Cafrune o cosas por el estilo. Entonces le aplicaban el chiste, se lo aplicaban. Así que bueno, hay una genética nuestra. También está estudiado que el porteño tiene una visión hacia Europa, o sea que el porteño tiene como una nostalgia continua. Mansi hacía un análisis de diferenciar melancolía y nostalgia, ¿no? La nostalgia sería como inventada, como imaginaria, pero el porteño tiene cierta cosa de melancolía también. Claro. Claro. Y Mansi lo estudió bien y lo amplió bien eso para llegar al corazón de la gente, ¿no? En lo que a mí respecta, no soy negativista. Yo pienso que la música clásica de tango sí va a trascender por los siglos, pero se va a reducir a menos tango. Ahora, popular, desconozco si va a volver a ser. Bien. Jorge, una consulta. La vez pasada charlando, si mal no recuerdo, creo que me dijiste que das charlas, ¿no?, en distintos países con relación al tango. Conferencias. Conferencias, sí, perdón. Sí. Sí, pero sí, bueno, ahora yo soy académico de la Academia Nacional, allá por cuando tenía 50 años, me hicieron por generación intermedia, o sea que ya era un muchacho viejo, digamos. Así que sí, me tomo el atrevimiento de desglosar un poco a Gardel, a Piazzolla, bueno, estos temas de los tangos, pero sí, doy conferencias, sí. Y bueno, y volviendo un poco para atrás a tus comienzos, cuando vos tenías 15 años, ¿dónde fue que arrancaste a cantar tango y con quiénes? ¿Quiénes son a los que vos acompañabas, quienes estaban ahí en ese momento cantando, ¿no?, junto con vos? Y bueno, te reitero, ¿dónde arrancaste? Mira, como te decía, el profe de canto Alvarado y me llevaban a la tele. Yo arranco en la tele en Grandes Valores. Sí, sí. O sea, y de ahí era el chiquito de la semana, digamos. Y debuto en un lugar que se llamaba el Boliche de Rotundo, que era el que había grabado Sosa y Floreal Ruiz. Ahora, en ese boliche había artistas que, te los voy a recordar, la gente no le va a dar lo mismo que le diga, como Juan Pérez, pero alguno que otro recordará, Néstor Real, Enrique Lear. Ahora, en el escenario estaba Tití Rossi de piano, que después fue el director de la orquesta con que debuta Jorge Falcón cuando se va de Varela. Ahí estaba el Negro Mela, que había presentado a Pugliese. Pero también quería, el otro día creo que lo pusimos en contexto, los chicos de mi colegio, de tercero, cuarto y quinto año, se reían que yo cantaba tango. O sea, el boliche de Rotundo era un boliche de viernes y sábado. Rotundo era el bolichero y había sido un éxito 20 años antes, pero ya era un tipo que tenía un boliche. O sea, el tango la pasa muy mal, no sé antes porque no lo sé, pero la pasaba muy mal en esa época y la pegada es tango argentino en el 85. Eso es lo que nos dio el fulgor hasta hoy. Claro. Porque en ese momento ya estaba instaurado el rock and roll, después venía la dictadura, o sea que por eso hay que contextualizar qué nos pasaba. A ver, quiénes eran por eso no es la palabra hablar de política, sino contextualizar políticamente. Claro. O sea, se suponía que el rock and roll era una expresión de izquierda, pero resultó ahora con los años que terminaron todos rodeados de chicas modelos,
drogándose con psicodelia norteamericana. O sea, hay una sinrazón en toda esa época que reitero, no es una formación de una opinión política, sino de contextualizar qué lío hemos hecho con el arte, con la cultura, con la conducción, con el sentido que tenía reaccionaria una música que después terminó, reitero, consumista. O sea, en los 90 ya eran todos pro digamos, lo que venía. Así que no me estoy metiendo en nada raro, pero es para preguntarse qué hicimos, ¿no? Claro. ¿Qué nos pasó? Claro. Porque uno en ese interín, a nosotros nos salvó, a mí particularmente me salvó viajar, porque después era todo televisivo, era medio que el tango en la tele era como, bueno, cantabas una canción entre 20 artistas, pero bueno, algunos surgieron y les fue bien, pero íbamos como 100, 200 artistas ahí, y Silvio promocionaba a sus, no voy a dar el nombre porque son colegas muy queridos, pero Silvio promocionaba a la gente que él producía con la CBS Columbia, y el resto éramos de relleno. Claro. Claro. Jorge. Se comprende, ¿no? Sí, se comprende. Jorge, te voy a hacer una pregunta que, bueno, más allá de que si las condiciones están dadas en Bariloche o no, bueno, eso ya no depende de vos, pero ¿te gustaría venir a Bariloche a cantar? ¿A presentarte en algún momento? Yo estuve allá ya unas cuantas veces, 3. Aprovecho mandar saludos porque están Sebastián y Trini, que viven allí. Yo he estado en su casa hace muchos años. Trini es la hija de Margarita, que están en Córdoba. Y sí, claro, mira, yo estoy retirado, como le decía al otro Jorge, estoy retirado un poco haciéndome la víctima para que me digan, no, vos tenés que seguir cantando. Descubrí en el camino que todos me dicen, dale, tenés que cantar. Entonces yo me hago el interesante y le digo, no, estoy retirado. Entonces estaré cargando pilas, no lo sé, estaré pasando esa etapa. Y a veces como creyente o como permeable a esto que ahora dicen porque el universo, las energías y bla, 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 ni descreo ni creo ciegamente. Sí creo en Dios y que mi vida está escrita, como creo que todas las vidas están escritas de antemano. Así que si surge la posibilidad firme y seria y coherente y afectiva y práctica de, mirá cuántas pretensiones tuve antes de hablar de plata, ¿no? Si es bueno para algo, me gustaría, con mucho gusto iría para Bariloche. Qué bueno. Bueno, Jorge, yo de mi parte te agradezco enormemente la comunicación que hemos tenido contigo. Y bueno, la gente tuvo la oportunidad, más allá de que hay gente que te conoce, que han mandado mensajes acá a la radio diciendo que sos un excelente cantor de tangos. Nos gustaría que ese retiro que vos, en el cual estás en este momento, que espero que sea temporal, y que en algún momento te podamos tener por Bariloche, disfrutar de tu canto, disfrutar de tu interpretación, como te lo dije en alguna oportunidad. Gracias. A mí me llega muchísimo cuando vos cantás, más allá de la excelente voz que tenés. Yo ya te lo dije, que a mí me gusta mucho la forma en cómo vos interpretás el tango. Así que te vuelvo a repetir, yo de mi parte me despido de vos agradeciéndote la posibilidad que nos has dado de entrevistar a un gran cantor de tangos y un hombre con esta tremenda historia que vos tenés, ¿no? Yo qué sé, son historias que no es la más importante, ni mucho menos, pero a veces el tema es que no se pudo difundir y siempre el artista se queja por eso. Quiero saludar, a mandar un par de saludos, medio que estaba todo previsto, pero en especial porque hay gente amiga que está saliendo el problemita de salud. Así que le mando un saludo muy grande a Susana García Ibáñez en la ciudad de Miramar, al sur de Buenos Aires,
una gran pianista argentina y que está escuchando desde allá. Y bueno, a mi barrio, a Edu y a Osvaldito, que les mando un abrazo grande a ellos y a todos los amigos que se hayan enganchado. Me quedó la duda si Valenzuela qué signo es. Mirá, yo te voy a comentar, Jorge, en realidad yo soy, se puede, siempre lo digo en la radio, ¿no? Y humildemente pertenezco al mejor signo del zodíaco, porque nada nos es ajeno, es más, los otros signos llegan a este signo para consultarle cómo... Después de Capricornio es uno de los mejores. Maradona, dale. Dale, Maradona. Yo soy de Acuario. Mirá, vos después dice que no hablemos de política. Mirá, no hablemos de política, que nos metemos con Macri y con Cristina. Está bien. Porque es un signo claro, el signo de... Vos sabés que el 29 de enero cumple Goyeneche, Susana Jiménez, sí. y algunos amigos que tengo que cuando les digo se sorprenden porque ustedes no le dan mucha bolilla a los signos. Sí. Pero bueno, nada, yo agradecido a Dios que me da la salud para haber llegado donde llegamos todos hasta el día de hoy. Así que gracias a Carlito Gardel, a Dios y al resto que la sigamos remando. Bueno, yo decirte acá que me acaba de llegar un mensajito en el celular que dice mandarle saludos de Osvaldito. Osvaldito el sheriff, para nosotros el sheriff. Sí, claro. El sheriff de Villa Urquiza, el que pone la banderita en la esquina. Saben que Osvaldo y yo fuimos pareja. Porque vos no me preguntaste de mi vida privada y mucho menos, pero fuimos novios con Osvaldo. Pero yo hacía de varón, bueno. Mirá que te está escuchando María Elena, Acá dice, bueno, esto dice, preguntale cuando era chico si el padre lo llevó de cantante de Rivero. Y... Bueno, sí, claro, yo, pero ya termina la nota, la dejamos para la próxima. Dale. Sí, bueno, papá era tachero y yo de 12 añitos, papá se encontró con Rivero en la calle y le dijo, mi pibe canta, y bueno, me probó Rivero. Hace 52 años, 53 años me probó Rivero en el almacén con Grela, pero bueno, es una historia que yo la cuento y no me la creo ni yo, mirá lo que te digo. Jorge, la verdad que ha sido gratísimo poder comunicarnos contigo. Es un poco también desempolvar mucha cosa que tiene que ver con nuestra cultura, porque bueno, lo que a mí particularmente me mueve justamente es desempolvar desde lo que tiene que ver con cultura, que nunca se tiene que perder, porque es la verdadera memoria. Es la verdadera memoria que yo quiero reconocer siempre. Pero claro, yo no contradigo lo que vos decís, yo te digo lo que veo como cosa real. Tal cual. Va a ser muy difícil porque viene un mundo de un ser humano más frío, más práctico, donde ya te digo, ni San Martín ni Gardel les queda como a 200 años. Yo no sé. Tenés razón, yo te comprendo que nos aferremos a nuestros valores y te apoyo y por eso estamos acá hablando. Tal cual. O sea, mi apoyo es total, te comprendo y estoy del lado tuyo. Ahora me decís qué va a pasar y no tengo la menor idea. Sí, estamos todos en la misma. Mientras tanto, lo que hacemos es justamente llenarnos el alma, el corazón, desde los oídos, con la interpretación de toda aquella música, todas aquellas cosas que nos han hecho bien y no las cosas que nos han hecho mal. Entonces, yo soy un gran luchador de que siempre lo saludable que es la música, la salud que te propone, la salud en la sonrisa, en la alegría, en la vibra, en un montón de cosas, y yo creo que esto es lo que quizás nos queda por seguir disfrutando hasta que lo podamos seguir disfrutando, indudablemente. Y bueno, de esa manera nosotros lo que hacemos, en el caso mío particular, que soy un amante de la música, es justamente escuchar aquello que alguna vez me hizo bien o que me lleva en estos anclajes de la vida a ciertos momentos que a mí me hicieron bien. Y lo comparto con todo el mundo, obviamente. Está bien, está muy bien. Así que, ¿qué decirte, Roberto?
No, agradecerte, te vuelvo a reiterar, la posibilidad de charlar con vos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y si tenés ganas, hacé un pedacito a capela de algo, Dale. de algún tanguito que a vos te guste para despedirnos de la gente. Mirá vos. Mirá en el apuro que te meto, pero no. Eso ya era otra plata. Aparte que Ya. pagaron un poco. Hay otro Eso, sí, no hay otro plus. Pero bueno, nada, la vez pasada lo hiciste de la peluquería, así que voy a hacerlo desde ahí, desde el lugar ¿Te donde estás. acordás ese que dice: no debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí? Sin importarme que eras buena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel. Tremendo, tremendo realmente. Acá están todos aplaudiendo. Ah, terrible. Gracias, Jorge. Qué regalo. Gracias, Jorge. A Realmente. ustedes, chicos, fuerza siempre adelante, que le vaya muy bien. Esperemos tenerte acá pronto. Sí, sí, seguramente. Con gusto, con gusto. Un gustazo, un gran cariño y hasta muy pronto. Un abrazo grande. Si Dios quiere, hasta luego. Hasta luego.